Ok, sí se mira la presentación, ¿verdad, Correcto. ingeniero? Así es, se Bueno, mira. bueno, muy bien. Voy a iniciar. Pues primero, muchas gracias por la invitación a la Universidad Internaciones. Pues siempre es un gusto, pues yo soy exalumno de la universidad por haber sacado la Ajá. maestría de gestión pública y liderazgo. Entonces, pues me siento parte también de ese proyecto. Y pues con el ingeniero Ola ya habíamos coincidido en la Universidad Rafael Landívar en una ocasión pasada en que tuve la oportunidad de dar algunas conferencias. Entonces, buenas tardes a todos. Para iniciar, vamos a hablar de la matriz energética, de la matriz de energía eléctrica de Guatemala desde el punto de vista de la diversificación que ha habido en esa matriz y por qué la consideramos un modelo exitoso. Básicamente eso es lo que vamos a presentar. Vamos a hablar primero del contexto en el que se dio este contexto institucional en que se ha dado la diversificación de la matriz de la energía eléctrica. Pues como, pues como muchos sabrán, el mercado eléctrico de Guatemala empezó en 1996 con la Ley General de Electricidad. Ahí hubo un cambio de modelo básicamente impulsado por esta ley, que pues sí tuvo una transformación profunda en lo que era en lo que era la industria eléctrica. Entonces, vamos a hablar primero de cuál es el marco legal del subsector eléctrico. Pues un esbozo muy pequeño, esto lo vamos a pasar muy rápidamente. Pues obviamente en la pirámide de nuestras leyes está la Constitución Política de la República de Guatemala, que entre las cosas importantes es que declara de urgencia nacional la electrificación en Guatemala, ¿verdad? Y pues de esto derivan las leyes. Estamos hablando la gran ley, el gran paraguas, digamos, que dio lugar al mercado eléctrico, la Ley General de Electricidad, el decreto número 9396. Eh, y luego también están los reglamentos de la Ley General de Electricidad y el reglamento del administrador del mercado mayorista. Y por último, las normas técnicas de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y las normas de coordinación de la AMM. Así también hay otras leyes, digamos, igualmente importantes, que es la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable, que básicamente esta ley es lo que establece son incentivos fiscales para el desarrollo de las energías renovables. Y la otra que está al nivel de ley es el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central y sus protocolos, que básicamente fue lo que dio paso al mercado eléctrico regional de Centroamérica y Panamá. Entonces, ese es el marco legal en el cual nos basamos. Este marco legal pues dio como lugar la institucionalidad del subsector de electricidad. Básicamente, cuando hablamos de la institucionalidad, hablamos del Ministerio de Energía y Minas, que pues ya estaba formado, pero la ley le dio el mandato legal de elaborar políticas y planes indicativos en el desarrollo del mercado eléctrico y del subsector eléctrico. Luego la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que es la institución pues a la que pertenezco, que básicamente es el ente regulador, y el administrador del mercado mayorista, que es el ente operador de las administraciones y las transacciones que se dan en ese mercado. Luego vienen los participantes del mercado mayorista, que básicamente son 5 grupos: generadores, transportistas, distribuidores, grandes usuarios y comercializadores. Eh, esta, estos reglamentos que hemos mencionado, pues ya sufrieron una reforma, pues porque se vio en los primeros años que de esta reforma, pues que no estaba dando las señales suficientes. Entonces, pues hubo una serie digamos, algo que se le llamaron las reformas de segunda generación, que básicamente, pues, fue una revisión al reglamento y que, pues, modificó algunos artículos
para darle pues un nuevo impulso, digamos, a la inversión en Guatemala, porque no se estaban dando las inversiones en generación y transmisión como se había esperado. Entonces, ¿qué fue lo que las reformas establecieron? Pues primero un reconocimiento de estímulo a la eficiencia de las plantas generadoras. Se trataba de traer plantas con mayor eficiencia y, y pues que fueran de otras tecnologías, no solamente las que teníamos. También establecer señales de largo plazo para la inversión. Era uno de los problemas que se había reconocido, de que pues las señales que estaba dando el mercado pues no eran suficientes para que vinieran las inversiones. Entonces pues se decidió eh, ampliar el plazo de los contratos de las distribuidoras para el largo plazo, para 15 años, además de que pues la comisión estableciera los procesos de planificación, que los primeros procesos de planificación que se dieron, digamos, luego de la implementación de este mercado. Además, también era necesario pues expandir la transmisión porque era una de las limitaciones que se tenía. Y pues por eso mismo las reformas ordenaban o mandaban una elaboración de un plan de expansión de la transmisión que fuera de cumplimiento obligatorio. Luego también pues había la idea de incentivar la generación distribuida renovable, que básicamente pues son pequeñas hidroeléctricas, pequeños aprovechamientos que se pueden dar en cuencas, microcuencas o cuencas pequeñas, digamos, para poder tener generación y poderla conectar al sistema de una manera más sencilla. Entonces, esas fueron las reformas que se llevaron. Adicionalmente, pues el Ministerio de Energía y Minas planteó la política energética y minera, y con relación a la política energética, pues planteó objetivos generales. La política siempre se trata de temas muy generales, pero que sí dan alguna pauta para realizar una planificación, para tener planes y para tener, pues, digamos, acciones más específicas. Entonces, los objetivos de la política fueron aumentar la oferta energética eh, en Guatemala. No, pues no estaba, digamos, creciendo la oferta, no estaba creciendo la generación. Diversificar la matriz energética, priorizando las energías renovables. Esa era una de las grandes líneas de la política. Promover la competencia y la inversión. Y pues luego también vinieron otras revisiones de esa política que se dieron en años posteriores, pero básicamente lo que, digamos, le han puesto alguna cosa adicional, pero eh, son, están muy alineados con los objetivos iniciales de la política. Entonces, otros lineamientos de política fue desarrollo sostenible y sustentable a partir de recursos renovables y no renovables, que era algo bien importante. Los temas de sostenibilidad siempre han sido muy importantes, que esto sean cuestiones de largo plazo. Por supuesto, incrementar el tema de eficiencia energética también era uno de los grandes temas. Y un tema bien importante también para esta política era la integración energética de la región centroamericana. Entonces, esto dio lugar también al mercado mayorista. Pues en el mercado mayorista, están los participantes del mercado mayorista que representan pues básicamente la oferta y la demanda del mercado. Pues la oferta por los generadores, que son los que son agentes, son mayores de 5 megavatios de potencia. Los distribuidores, pues hay tres distribuidores grandes. Transportistas, pues hay una serie de transportistas, como vamos a ver, pero tienen que tener conectada 10 megavatios de capacidad para ser transportistas. Y luego hay una categoría especial que se llaman participantes,
que básicamente son los grandes usuarios, aquellos usuarios que tienen mayor de 100 kilovatios de demanda, que son los que pueden ir a contratar directamente, pues pueden realizar transacciones directamente con los generadores y no son regulados. Y luego, pues la norma técnica y como ya dije, las, eh, las reformas también le dieron espacio a los generadores distribuidos renovables, que son plantas menores de 5 megavatios, o sea, plantas pequeñas, relativamente pequeñas, que son renovables, de tecnologías renovables, con fuentes renovables y que están conectadas en redes de distribución. Los productos del mercado, digamos, pues hay varios productos con los cuales se hacen transacciones, que básicamente son los que ofrecen los generadores. Los generadores tienen potencia que tiene que ver con la capacidad instalada de los generadores y conceptos del mercado que muy propios del mercado, que es la oferta firme eficiente, y por el lado de la demanda, pues se habla de demanda firme. La energía, pues es la energía producida y consumida. Los servicios complementarios son servicios, digamos, básicamente son las reservas necesarias del sistema para poder operar. Y los servicios de transporte y distribución, que es básicamente el uso de las líneas de transmisión y distribución que conectan a los generadores con la demanda. Entonces, ¿cuál es la situación del subsector eléctrico del mercado? Pues antes de la ley hablábamos de 12 generadores, digamos, básicamente eran Hidrobunker, una empresa transportista y una empresa distribuidora. Posterior a la Ley General de Electricidad y, digamos, al año 2020, me parece que está esta estadística, estamos hablando de 63 agentes generadores para 96 centrales, eh, plantas mayores de 5 megavatios, 68 GDRs, plantas menores de 5 megavatios, 14 empresas transportistas, 17 distribuidoras, que son básicamente las tres distribuidoras grandes que conocemos, Exa, Eoxa y Aorsa, y las empresas eléctricas municipales. Y desde el punto, perdón, desde el punto de vista pues de la matriz, tenemos varios recursos. Tenemos recursos hídricos, tenemos generación con biocombustibles y desechos, tenemos generación geotérmica, biomasa, búnker, carbón, solar y eólica. Además, hay 25 comercializadores que son básicamente, ¿cómo se puede decir? Eh, pues serían empresas que conectan la demanda con la oferta, que representan a demanda o que representan a oferta, que son los que hacen las transacciones con los grandes usuarios. En este momento estamos hablando de 1,138 grandes usuarios. O sea, digamos, el sector eléctrico de Guatemala en los 25 años que que va a cumplir la ley, pues ya ha sufrido una transformación bastante importante. En cuanto a la evolución de la capacidad, bueno, aquí podemos ver desde el año 1938, cuando teníamos 10 megavatios de capacidad, hasta lo que tenemos ahorita en el año 2019, sería que teníamos 4,104 megavatios, ¿verdad? Y esta gráfica lo que representa es cómo se ha ido agregando históricamente esa capacidad, digamos, en megavatios. Como podemos ver en un principio, la mayoría de energía que se agregó fue hidráulica. Digamos, la electrificación en Guatemala inició con la energía hidráulica. Luego vinieron otras fuentes, pues generalmente estos son fuentes térmicas. Y a partir del año 2015, pues hubo un ingreso muy importante, digamos, tal vez el ingreso más grande que ha habido pues en toda la historia de Guatemala. Y esto pues fue producto de los procesos de planificación y las construcciones que se dieron entre el 2008 y el 2015, que proyectos que entraron incluso, que están entrando todavía, que fueron, digamos, producto
de la planificación y las licitaciones que se dieron, como vamos a ver más adelante. Entonces, esta es la situación, digamos, de la capacidad efectiva instalada en el SNI. Pues como podemos ver en los últimos 5 años, perdón, en los últimos 5 años, pues ya no hemos tenido mayor entrada, pero sí, digamos, hemos tenido un crecimiento importante porque ahora estamos hablando de 4.000 megas de capacidad instalada. Efectiva, digamos, la capacidad efectiva, digamos, pues estas plantas, pues obviamente tienen un factor de disponibilidad, no siempre todo el tiempo están disponibles, entonces la capacidad efectiva estamos hablando aproximadamente de 3.800 megavatios. Entonces, ¿qué significa eso para la demanda? Lo vamos a ver después. Veamos, básicamente lo que esta capacidad ha crecido a partir de las licitaciones que se hicieron de largo plazo, que era de lo que les decía, que había establecido las reformas de, del año 2007. Básicamente, pues la potencia que se ha adjudicado en las licitaciones, eh, perdón, no sé por qué se me mueve pero bueno, voy a tratar de no tocar el ratón. Bueno, estas son los procesos de licitación que lo denominamos PEG por Plan de Expansión de Generación, PEG 1, 2, PEG 2 y PEG 3 que se hicieron a partir del 2012 hasta el 2014, creo que fue el último, 2013, la PEG 3 2013. Entonces, estos procesos de licitación fueron los que ayudaron a diversificar, pues con nuevas tecnologías como la tecnología eólica, la tecnología solar, los GDR, los pequeños que pudieron entrar en estas licitaciones y que actualmente forman parte de la matriz energética, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver en esta gráfica, pues la mayor capacidad que ha entrado ha sido la capacidad de energía renovable. Digámoslo, como producto de las licitaciones se contrataron 939.4 megavatios de energía renovable y 201.5. Eso precisamente responde también a la política, porque después la política decía que debíamos de priorizar las energías renovables. Entonces, las licitaciones se hicieron priorizando la contratación de tecnologías renovables, tal como se puede observar aquí. Entonces, pues al final, pues lo que tenemos son contratados 868 megavatios de potencia garantizada y 288 megavatios instalados de energía generada, que básicamente son las energías que vienen de la tecnología solar y la tecnología eólica. Entonces, por eso decimos que el modelo ha sido exitoso para poder diversificar la matriz y para poderla expandir. Eh, esta producción de energía definitivamente ha tenido un impacto, digamos, primero en la forma en que se genera en Guatemala, ¿verdad? Porque, pues, en el año 2005, pues, había una buena parte que se generaba con búnker, pero el búnker es un combustible que está, digamos, indexado y que está, digamos, está muy relacionado con los precios internacionales del combustible que como todos sabemos, pues tienen sus altibajos. Y pues en estos años del 2005 al 2009 tuvo realmente una subida impresionante. Por lo tanto, digamos, los precios spot, el precio spot, que es un precio, digamos, de referencia del mercado, pues alcanzó en el 2005 sus valores más altos. Entonces, luego en el 2009 vino una recesión, los precios bajaron, pero ya venían entrando plantas, digamos, que fueron sustituyendo el uso del búnker. Y básicamente una cosa que se decidió fue que usar carbón
pues siendo un combustible, digamos, más barato y con un precio más estable, que es lo que en estos momentos se está determinando el precio de oportunidad de la energía. Entonces, básicamente pasamos de tener precios de $170 en el año 2005 a los últimos años, que es este recuadro, digamos, donde están las líneas, eh, las líneas intermitentes, digamos, básicamente, pues los precios han oscilado, digamos, a no más de $80 el megavatio, entre 30 y $80 de megavatio, pero año con año ha ido bajando ese precio spot. Eso ha permitido que los precios de la energía bajen en general, como vamos a ver más adelante. Entonces, lo que les decía, ¿qué es lo que representa para el consumo? Pues básicamente aquí también está el consumo. Este es el consumo de energía anual. Veamos, pues también ha tenido un crecimiento importante en los últimos años. Pues solo en el año 2020, pues por las condiciones de pandemia, es el único año en que ha decrecido esa demanda, ¿verdad? Digamos, sí tuvo un impacto importante en el crecimiento de la demanda porque incluso fue negativa con respecto al año 2019. Pero digamos, superamos por mucho los 10.000 gigavatios hora de consumo de energía en Guatemala. Entonces aquí hay algunos indicadores. Les decía, pues aquí tenemos algunas representaciones importantes. Digamos, este país es el país de la producción de energía con cada una de las tecnologías. Como se puede ver aquí, aquí hay pedacitos de cada tecnología. Obviamente la producción dominante sigue siendo la hidroelectricidad. Hay una producción bien importante de biomasa, que básicamente es la producción de los ingenios azucareros. Pues esta es también una tecnología basada en fuentes renovables. La biomasa es renovable. Y luego, digamos, pues también tenemos aquí una serie, una parte importante, digámoslo así, también es el carbón, porque básicamente pues esta es la que nos da cierta garantía, pues la que nos permite, digamos, garantizar, sobre todo en época seca, que va a haber energía suficiente para no tener ningún racionamiento. Y yo estoy seguro que ninguno de ustedes, o probablemente tal vez solo las personas mayores como yo, recordarán la época de racionamiento que tuvimos antes de la ley, pero todos ustedes jóvenes no lo saben, pero sí, básicamente antes de la Ley General de Electricidad teníamos esos racionamientos. Entonces, bueno, aquí tenemos el consumo también, cómo ha crecido. Lo que les dije, pues los últimos años, 2019, 2020, pues sí bajó el consumo producto de la pandemia. El factor de carga digamos, también es bien importante porque señala como quien dice la calidad del consumo de la energía en Guatemala se ha modificado producto de ese factor de carga. Digamos, en el año 1999 teníamos 55. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, lo que quiere decir es que teníamos un pico muy alto relacionado con el resto, digamos, un pico, o sea, un pico muy alto de la energía. Por ejemplo, a la hora que encendíamos focos, éramos un país que usaba la energía eléctrica básicamente para iluminación, y por eso es que se daba, digamos, ese factor de carga. Y ese factor de carga, digamos, ha ido creciendo, y en este momento tenemos 74%, que ya es un factor similar al que tienen países más desarrollados, ¿verdad? Lo que les decía, el precio anual de la energía, los precios que han tenido, digamos, desde que inició el mercado hasta estos años. Eh, y básicamente, pues esto, digamos, ha estado en función de los precios de combustible.
lo que en un principio miramos precios de spot bajos, pero porque los precios de los combustibles fósiles en ese entonces eran bajos, ¿verdad? Pero digamos, por las crisis que han habido, han ido subiendo y pues solo bajaron después de que se dieron la entrada de las plantas de carbón y las nuevas plantas hidráulicas y las otras tecnologías. También, como parte de este proceso, pues se hizo la planificación de la expansión del sistema de transporte. Es otra cosa que ha crecido, digamos, en Guatemala. Básicamente han habido dos licitaciones, la licitación PEC 1 2009 y la licitación PECNAC, que en la licitación PEC 1 lo que se hizo pues fue incrementar, digamos, la posibilidad de transportar energía en todo el país. Básicamente, pues esto era para poder conectar, digamos, los lugares en donde estaba las tecnologías, por ejemplo, las tecnologías, las plantas hidroeléctricas que están digamos, siempre alejadas de los centros de consumo, o pues las energías térmicas que están mejor ubicadas en los puertos por el tema del transporte del combustible. Digamos, eso básicamente pues era el objetivo de la construcción de las líneas del PET. Adicionalmente, pues también llevar la demanda a llevar la energía a puntos lejanos para conectar demanda. Y la licitación PETNAC, que es una licitación para ir acercando digamos, la demanda, la generación a la demanda. Entonces, otra cosa importante que se ha dado en los últimos años es la evolución de los usuarios autoproductores. Los usuarios autoproductores se refieren a los usuarios regulados, los usuarios que conectados con las distribuidoras que ponen una fuente de generación en su casa, en su residencia. Por ejemplo, yo soy un usuario autoproductor, tengo paneles solares en mi casa. Eso ha tenido un crecimiento importante también en los últimos años, aunque la norma técnica de los generadores distribuidores y los usuarios autoproductores viene desde el 2014. Pero en los últimos 10 años, pues la tecnología relacionada con los paneles solares, pues ha tenido una baja bien importante, un decrecimiento bien importante, de tal manera que, digamos, hoy los paneles solares cuestan el 20% de lo que costaban al principio de la década, digamos, del 2010. Entonces, eso ha permitido que haya comenzado ya a incrementarse el número de usuarios autoproductores y actualmente, pues, aquí decía, bueno, 22,000, tenemos una capacidad instalada de 22,000 kilovatios, no, pero 22,000, sí, 22,000 kilovatios, que serían 22 megas de usuarios autoproductores y una cantidad de 3,202. Claro, esto sigue siendo muy pequeño porque pues somos 3 millones de usuarios, ¿verdad? 3,200,000 usuarios, entonces estamos hablando solamente del 1% de usuarios autoproductores, ¿verdad? Entonces, pero las posibilidades de crecimiento de esto pues son bastante buenas. Adicionalmente, pues también las empresas de transmisión han incrementado, digamos, las obras de transmisión, digamos, por iniciativa propia. Digamos, a propia iniciativa, ellos han construido líneas a su propio riesgo y eso ha ayudado también a que el sistema pues, mejore para sus condiciones de transporte de generación y la demanda y también la calidad que se puede dar en el sistema, ¿verdad? Entonces, aquí hay un esquema de cómo era en el año 2012 la transmisión. Pues estas eran la mayoría de líneas que se tenían. Y cómo queda el año 2019. Veamos, pues no vamos a entrar en detalle porque esto es muy de la ingeniería eléctrica, pero básicamente sí podemos observar aquí la diferencia, digamos, entre el año 2012
y lo que es el año 2019, ¿verdad? Básicamente, pues este es un sistema mucho más que tiene redundancia, que tiene, pues se puede alimentar de varios lados, es más confiable, con mayor capacidad de transporte y pues si conecta generación y carga de manera más importante. Pero obvio que no se puede hablar no se puede, digamos, hablar de que del éxito de todo esto, digamos, si no se tienen mejoras en la tarifa, ¿verdad? Esta es la gráfica de la tarifa de baja tensión simple para la empresa eléctrica, digamos, que se ha dado en los últimos 10 años, básicamente, a precios absolutos, digamos, y cómo se integra esta tarifa, ¿verdad? Digamos, obviamente la tarifa está integrada por los costos de generación, que es la parte más importante, que es la parte azul, los costos de transporte, lo que se le paga a las distribuidoras y también, por supuesto, que hay una parte que son las pérdidas, ¿verdad? Siempre se admite que haya, por el tema de las propias redes, pues hay pérdidas en las redes porque pues, los cables y los transformadores y todo el equipamiento que se relaciona con la eh, transmisión y la distribución pues hay calor, hay disipación de calor, por lo tanto pérdidas de energía, que esas, digamos, son las que se llaman pérdidas técnicas, pero también hay una parte que pues tiene que ver con que alguien se roba o que no se mide bien. Entonces, esas son las pérdidas no técnicas, que siempre ocupan una parte del costo de la energía. Ahora, lo que podemos ver es, digamos, aquí tuvimos precios, digamos, en el año 2012 llegó a precios de 2.10, más o menos esto. Eh, pero esto es a valores absolutos. Si esto lo pusiéramos en valores actuales, digamos estos 2 quetzales 10, lo pusiéramos en valores del 2021, digamos, esto no serían 2.10, sino que serían como 3 quetzales, ¿verdad? O sea, la tarifa ya estuvo a 3 quetzales anteriormente. Actualmente está en alrededor de 1.28, si no estoy mal. Digamos, pues ya tenía un decrecimiento importante y pues yo conozco pocas cosas, digamos, que bajen de precio, ¿verdad? La energía eléctrica, pues sí, sí bajó de precio en los últimos años, pues yo sé que a veces suena increíble, pero así ha sido. Digamos, sí ha habido una baja importante en el precio y pues yo les digo con esta experiencia que tengo, que pues antes tenía variaciones muy grandes y pues y ahora una variación pequeña, pues la gente se fija mucho en eso, ¿verdad? Pero básicamente lo que ha sucedido con la energía es que ha ido bajando de precio con el tiempo. Aquí tenemos un crecimiento, digamos, del año 2019, básicamente hubo un pequeño incremento, pero esto ha sido básicamente las indexaciones por tipo de cambio, y digamos, aquí ya es por el índice de precios del consumidor y la inflación, que es a las cosas que tendría que obedecer los cambios, ¿verdad? Eh, Básicamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta gráfica es muy representativa del éxito que ha tenido la diversificación de la matriz energética y pues por eso a mí me gusta presentarla, ¿verdad? Porque realmente en Guatemala hay muy pocas cosas que bajan. La verdad es que eh, muy pocas cosas, muy pocos bienes y muy pocos servicios obedecen a esta lógica, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son pues, qué es lo que puede pasar, digamos, en un futuro, digamos, con relación a nuevas licitaciones y a nuevos requerimientos de capacidad de generación? Pues básicamente, pues
Estas son las licitaciones que se han realizado, digamos, históricamente. Aquí están la PEC 1, la PEC 2, las licitaciones de corto plazo. Y en este momento, pues, estamos trabajando en una nueva licitación, una PEC 4, que, pues, por lo que se ha anunciado, es una licitación de aproximadamente 300 megavatios, digamos, para que entren los proyectos en el 2027. Esa sería la licitación PEC 4 que actualmente estamos trabajando. Pues siempre las licitaciones de largo plazo se hacen con el objeto del cumplimiento de la política. Esto quiere decir, digamos, que son licitaciones que van a priorizar las energías renovables y que van a priorizar la entrada de nueva generación. Eso es lo que quiere decir, digamos, una licitación de este tipo, ¿verdad? Digamos, no es para contratar a los que ya están, sino que es para estimular que entren nuevas tecnologías. Entonces, esa es la idea que se tiene. Y pues como ustedes pueden ver, pues por todas estas cosas que les he mostrado, pues decimos que el modelo de mercado que se implementó, digamos, en Guatemala, y sobre todo a partir de las reformas del 2007, pues ha sido un modelo exitoso para la diversificación y la expansión de la matriz energética. Entonces, esto es lo que, pues, le quiero dejar ahí para dar paso a sus preguntas. Pues para mí también es bien importante esa retroalimentación que me pueden dar con sus preguntas y para saber cuáles son las inquietudes. Y estoy a la orden por si hubiera alguna inquietud. Muy bien, gracias, ingeniero Argueta. Sí, precisamente ya acá tengo algunas preguntas en el chat. El resto de asistentes al día de hoy, por favor, pongan sus preguntas, sus dudas en el chat y voy a proceder a iniciar con ellas. Veamos, la primera dice, Rodrigo dice, ¿el consumo fue menor durante la pandemia porque las oficinas estuvieron deshabilitadas, o sea, sin trabajadores, o hay alguna otra razón? Bueno, digamos, durante el tiempo de pandemia, pues sí se dieron varios fenómenos, digamos, vamos a hablar de varias cosas porque en general, digamos, sí hubo una disminución de la actividad industrial, definitivamente por el confinamiento, sí hubo una reducción importante de la actividad comercial, que probablemente es la que más fuertemente sufrió, porque digamos, incluso la actividad industrial, pues sí se mantuvo, pero digamos, la actividad comercial sí con el confinamiento quedó detenida. Digamos, pues todos lo sufrimos, ¿verdad? No, pues no podíamos ir pues a los centros comerciales ni a los restaurantes y toda el área de servicios y comercios, pues sí tuvo una reducción importante y ahí es donde se dio la mayor reducción. Pero hubo un sector que aumentó su demanda, que fue el sector residencial. Digamos, nosotros en nuestras casas aumentamos nuestro consumo. Pues, ¿por qué? Porque primero, estuvimos más tiempo en casa. Digamos, pues todavía hay muchos que están en casa y pues, y no, pues no se ha reabierto, por ejemplo, la actividad estudiantil. Pues hubo parte de que estemos aquí virtualmente es eso también, ¿verdad? Digamos, favoreció la virtualidad, lo cual lo miro como algo positivo, pero digamos, eso quiere decir que tenemos más consumo, digamos, en la residencia por el uso de los medios electrónicos, ¿verdad? El internet, las computadoras, pues el alumbrado, la televisión, etcétera, digamos que tienen un mayor uso ahora, ¿verdad? Pero obviamente la forma en que creció la energía residencial, pues no supera a lo que, digamos, bajó la actividad industrial y la actividad comercial sobre todo. Esto le llegó hasta el mes de octubre.
de octubre en adelante lo que hemos visto es pues una recuperación bastante fuerte. Yo diría que ahorita tenemos un crecimiento, digamos, en esos rubros, ¿verdad? Muy bien, gracias, ingeniero. Una segunda pregunta tiene relación con los paneles solares y dice, ¿los paneles solares han aumentado su precio? Bueno, dirá, tal vez han disminuido, pienso yo, pero dice, ¿los paneles solares han aumentado su precio por la mala imagen que han tenido por la contaminación que generan al producirlos? O hay algo más que lo haya afectado? Más creo que es reducir el precio de los Pues, paneles bueno, solares. básicamente los paneles solares, la tecnología de paneles solares ha tenido una reducción. Lo que les decía es que pues la reducción es a 20% de los valores que se tenían a principio de la década del 2010, ¿verdad? Digamos, pues eh, esa es la reducción que se ha tenido, pues en general en las tecnologías solares. Y otra reducción importante han sido también las tecnologías de almacenamiento, que va relacionado también con eso. Entonces sí, digamos, sí ha tenido eso porque han entrado pues nuevos actores a la fabricación de esos paneles. Pues ahora pues, todos dicen que son paneles chinos, es cierto. Veamos, China ha sido un productor muy importante de paneles y pues es responsable, digamos, directamente de, de, de que reduzcan su precio. Pues todos sabemos que, digamos, no hay nada que no produzca un impacto ambiental. De hecho, la construcción de paneles, pues, tiene su impacto, digamos, en de, la emisión de carbono, ¿verdad? Pero, digamos, la generación como tal con paneles solares es una generación, pues, con cero emisiones, pues, digamos, las emisiones están en la construcción del panel. Pues no soy tan experto, digamos, de decirle si hay más emisiones en la construcción de otras tecnologías. Yo diría que podría ir muy similar, digamos, la construcción de otras tecnologías. Por lo tanto, digamos, en el balance, pues definitivamente un panel solar, una planta eólica, pues en el balance de la huella de carbono, pues saldría ganando por mucho ante otras tecnologías. Muy bien, gracias, ingeniero. Una pregunta más. Fernando Gómez pregunta, al día de hoy, ¿cuál es la cartera de proyectos de energías renovables ya confirmados? Pues una de las cosas que tiene, digamos, este mercado es que precisamente pues la decisión de realizar las inversiones es una decisión privada, pues no hay una entidad que esté centralizando las decisiones de construcción, sino que básicamente lo que se dan son como indicaciones por dónde se puede ir, pero la decisión de entrar, digamos, de realizar una inversión, queda, digamos, en los inversionistas, ¿verdad? Bueno, cartera como tal, pues yo no existe una cosa, no existe una cosa como tal. Capacidad en Guatemala, digamos, de generación con energías renovables, eso sí le puedo decir que posibilidad de generación con, por ejemplo, hidráulica, pues se estima una capacidad, por ejemplo, de 6.000 kilovatios y vamos aprovechando 1.900 kilovatios en hidroeléctricas, ¿verdad? Entonces sí todavía hay una capacidad excedente importante. Pues también pues hay mucha posibilidad de energía solar, de energía eólica incluso. Eh, pues yo en algún momento pensaba que Guatemala pues no tenía tantas posibilidades de energía solar, no las tiene tal vez como las puede tener Nicaragua, Costa Rica, digamos que pues ahí tienen una capacidad eólica, una potencialidad eólica muy grande,
Pero, digamos, alguna vez hice esa observación, me dicen, bueno, Guatemala tiene 30% mejores vientos que Alemania. Y Alemania es uno de los países que ha introducido más energía eólica en el mundo, ¿verdad? Entonces sí hay una capacidad importante. Entonces lo que tendríamos que ver es el potencial. Las licitaciones se hacen precisamente para poder, digamos, para que los inversionistas, digamos, puedan tener la recuperación, digamos, se hacen contratos a largo plazo para que ellos puedan recuperar su inversión y que definitivamente, pues esto los estimule a invertir en expander el sistema de generación, ¿verdad? Esa es la idea del modelo, ¿verdad? Y así es como se plantea. Muy bien, gracias, ingeniero. Y otra pregunta también de Fernando Gómez. Creo que tiene que ver con el despacho económico y el tema del ingreso de las renovables a la red en hora pico. Dice, la energía solar y eólica no son gestionables al ser volátiles. ¿De qué manera se rediseña el mercado eléctrico al ser incorporadas? Bueno, totalmente, digamos, son tecnologías que ahorita se les llama intermitentes o que por sí solas son intermitentes, ¿verdad? Porque pues no podemos asegurar que el sol va a estar ahí o que el viento vaya a estar ahí, digamos, en el momento que lo necesitamos. Pero hay una evolución tecnológica a la par de esto, que es la tecnología de almacenamiento. Básicamente el almacenamiento pues se puede hacer bajo varias tecnologías, pero la que ha, digamos, evolucionado bastante son el almacenamiento por baterías, que con nuevas fuentes, la ciencia de los materiales, nuevas fuentes de materiales como el litio, pues tiene la posibilidad, digamos, de tener almacenamiento más barato y más eficiente y más efectivo. Entonces, si existe la posibilidad, digamos, de conjugar el almacenamiento con tecnologías, con generación de tecnologías intermitentes, pues esto vuelve, digamos, de plantas que son volátiles en sus operaciones, vuelve totalmente generaciones flexibles que las voy a programar en el momento en las que la necesito. Por supuesto, lo que está ahorita instalado es intermitente. Lo que viene en el futuro va a tener esas características. Eso estoy seguro porque pues ya es una tendencia en el mundo, ¿verdad? Ya es algo que se está, digamos, implementando en el mundo, digamos, las tecnologías con fuentes intermitentes como eólica solar, con almacenamiento, con sistemas de almacenamiento. Que como le digo, baterías es uno, pero digamos, hay una gran, digamos, son varias las tecnologías. Pues es posible, digamos, almacenar calor incluso en sales minerales, digamos, como grandes termos, digamos, cosas de ese tipo son cosas que son posibles y que también han sido desarrolladas pues más recientemente. Muy bien, gracias, ingeniero. Bueno, no sé si alguien más de los participantes tiene alguna otra pregunta. Muy bien. Nuevamente, Fernando pregunta, ¿por qué la generación geotérmica se ha estancado? Bueno, la, la generación geotérmica tiene un riesgo inherente, que es el riesgo de la inversión, digamos, que se tiene que hacer en la exploración. Digamos, la exploración, digamos, de la energía geotérmica, pues es un riesgo caro. Entonces, digamos, para un inversionista, pues tiene poco atractivo, digamos, invertir en exploración de energía geotérmica si no tiene la certeza de lo que va a encontrar. Em, pues mm, hay, hay algunos mecanismos que puedan, digamos,
como minimizar ese riesgo, ¿verdad? Digamos, pues hay como seguros o cosas así, digamos, que se pueden contratar por aquello de que, digamos, una exploración de energía geotérmica no tenga éxito. Digamos, ¿qué quiere decir esto? Pues yo esperaba que el pozo geotérmico generara 10 megavatios, pero solo está generando 1 megavatio. Entonces, comercialmente perdí 9 megavatios de lo que tenía proyectado. Sin embargo, pues sí tuve que hacer la inversión. Creo que yo considero que esa es una de las razones importantes. Además, pues sí hay, por esa razón lo hace una tecnología muy cara en inversión. Obviamente ya en la operación, pues la energía tiene un costo muy bajo, pues digamos, casi llegando a cero, pero la inversión inicial es muy alta. Entonces, y tiene riesgos inherentes. Entonces, yo diría que esas son las razones por las cuales no se desarrolla la energía geotérmica. Sin embargo, en Guatemala, pues con tantos volcanes y volcanes activos tenemos un potencial importante, ¿verdad? Que pues yo estoy seguro que en algún momento va a ser desarrollado. Bien. Continúa la pregunta. ¿Se puede decir lo mismo de la energía nuclear? Bueno, el tema de la energía, bueno, en el mundo hay una tendencia a reducir la energía nuclear, sobre todo, digamos, a partir del accidente que estuvo vinculado con el terremoto en Fukuyama, ¿verdad? Que pues hubo una decisión de salir de las plantas nucleares. Eh, yo pues creo que es una buena opción, digamos, desde el punto de vista de la energía, y probablemente puede ser una energía barata, pero pues obviamente por los riesgos que tiene también, y las inversiones y la tecnología, pues sí pues yo creo que es algo que yo no miro que se vaya a desarrollar en Guatemala en el corto plazo, ¿verdad? Digamos, no es una tecnología de las que pudieran haber en Guatemala, ¿verdad? No lo miro así, pero a lo mejor. Muy bien. Muy bien. Creo que no hay más preguntas. No sé si alguien más ya para ir cerrando a los participantes les pregunto. Si no, pues vamos a hacer el cierre el día de hoy. Muy bien. Pues precisamente este es uno de los temas más importantes que todo profesional debe conocer. Pues ahorita con el proyecto Edison y la Universidad Internaciones y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, pues nos unimos para impulsar todos estos conocimientos que obviamente no solo los profesionales del área o fuera del área deben de conocer. Son temas que debe conocer todo el público en general, en casa, papá, mamá, primos, hermanos, porque es un tema que realmente es tan importante como la política de un país, ¿verdad? Son temas que nosotros debemos de conocer, quizá no a fondo, pero sí conocer los pormenores. El ingeniero Argueta mencionaba un tema hace un momento que era respecto a cuando se razonaba energía eléctrica. Yo sí me recuerdo de eso. Estuve estudiando primaria, si no estoy mal, y sí, se razonaba. Yo soy de Retableu. En Retableu quitaba la energía eléctrica anunciada por la radio La Voz de la Costa Sur, se llama la radio de Retableu, que se iba a suspender la energía desde 8 de la mañana o 10 hasta las 4 de la tarde, tales días y tales días. ¿Por qué? Porque había razonamiento, capacidad de generación hacía falta, y pues eso pues ya no sucedió. Calculo que al año, eso duró más un año y medio, porque ahí ya todo mejoró. Rescato otro concepto muy importante que corresponde a la época de la pandemia. Pues el incremento del consumo de energía en los hogares se subió, obviamente subió. Y hay un tema ahí que a veces no muchos conocemos o quizá lo hemos escuchado, y es el tema de la tarifa social, ¿verdad?
que si antes nos salía a 80 quetzales, bueno, haciendo énfasis en que eso es poco, ¿verdad? Si nos salía a 80 quetzales de energía eléctrica antes de la pandemia, hoy nos va a salir 220 y uno dice, pero ¿por qué me sale 220, 200 quetzales si yo pagaba 80? Los factores son dos principales. Uno, el cambio del valor del kilovatio hora trimestral, que cada trimestre como puede subir, puede bajar. Primero y segundo, si nos salimos de la franja horaria, pero de la franja de 100 kilovatios hora, no nos aplica la tarifa social. Con 101 kilovatios hora, el precio de energía eléctrica ya es 1.23, 1.24, que es como está ahorita este trimestre. Pero si consumimos 99, nos aplica la tarifa social una reducción de entre el 10. Tal vez si me permite, ingeniero, digamos, Adelante. intervenir en eso para explicar un poco el tema de la tarifa social, porque realmente Ajá. no son 100 kilovatios. Fíjese ¿Cuánto que es los ahora? rangos de la tarifa social están, digamos, hay un rango de 0 a 60 que Ujú. paga 50 centavos por el Oh, kilovatio hora. Digamos, los sí, no me quise consumidores de ampliar. 0 a 60 pagan 50 centavos por el kilovatio hora. Exacto. Y de 60 a 88 kilovatios pagan pues 75 centavos. Luego de los 88 kilovatios pagan la tarifa plena. Ujú. Digamos, y la tarifa plena quiere decir la tarifa digamos, de la que hemos estado hablando de EXA, pero también está la tarifa social de Oxa de Orsa, que pues esa es más cara, digamos, esa está alrededor de unos 70, por ahí ahorita no recuerdo exactamente el valor, Sí, pero está un poco más alto. así anda. Entonces, pues de Ajá. pagar 75 centavos por kilovatio, pasa a pagar unos 70. Entonces, digamos, entonces su recibo se Ajá. va de 100 quetzales que Sube. paga, digamos, a poco más del doble, ¿verdad? Entonces, eso ha sido bien importante porque pues a veces la gente, pues yo le digo, pues nos tratamos con el público, el tema de los reclamos, ¿verdad? Dice pues si yo no he aumentado mi consumo, ¿por qué me aumentan tanto la factura? Pues una de las razones es porque probablemente se salió del rango del Ese consumo de rango. la tarifa social. Exactamente Sí, como usted lo expresó y pues le agradezco que pues sí. de conocer esto también, ¿verdad? Sí. Yo creo que este es un tema que da para más, no para el día de hoy. Quizá podemos armar un webinario dentro del proyecto Edison y aclarar un poquito más esto, porque sí creo que la parte de la educación hacia el público en general, para la parte de conocer del por qué esto es importante, creo que se reducirían muchos reclamos, ¿verdad? Pero bueno, entonces voy cerrando. De parte de la Universidad de Internaciones, pues le agradecemos a la Comisión Nacional y pues que nos haya acompañado el día de hoy, al ingeniero Rafael Argueta, a Nancy que está por aquí, no la alcanzo a ver, y pues bueno, seguimos trabajando con el proyecto Edison. El próximo 22 de junio tenemos la tercera conferencia del proyecto Edison, a la cual todos están invitados, ¿verdad? Andreas, Perlita, Fernando, Odilia, César, Rodrigo, Roberto, Belsi, Lemus, están invitados también para el 22 de junio a la misma hora con la siguiente conferencia del proyecto Edison en acompañamiento con la Universidad de Internaciones, ¿verdad? Muy bien, entonces una feliz noche, ingeniero. Gracias por su apoyo el día de hoy y pues estamos siempre conversando. Bueno, muchas gracias a la Universidad de Internaciones por la oportunidad que nos dan de comunicar estas cosas tan Gracias a importantes ustedes también. a los estudiantes. Claro que sí, gracias, muy amable. Entonces en el chat pueden ver el nombre de la siguiente conferencia el 22 de junio a las 6:15. Y pueden inscribirse a través de los links de la universidad. Les voy a copiar en el chat el link de eventos de la Universidad de Internaciones o ya sea en redes sociales a través de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, a través de sus redes sociales activas. Una feliz noche entonces a todos, un buen provecho. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Feliz noche, pescado. Cuídense, Feliz cuídense mucho. noche. Gracias, ingeniero Feliz Feliz Argueta. noche. noche.